Hola, primero que nada, mi nombre es Nicolás Gali, soy de Montevideo, Uruguay. Muchas gracias por la invitación para participar de este congreso. Así que vamos a comenzar con la charla vamos a intentar ser un poquito prácticos y más entretenidos para hablar de la enfermedad degenerativa discal, del disco lumbar, la patología herniaria y la degeneración facetaria y sus aplicaciones en nuestra clínica. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, que el auditorio logre entender el proceso degenerativo que sufre la columna vertebral en sus tres componentes más característicos, que son el foramen, el disco, la faceta y la patología también más frecuente, que es la patología herniaria. Una aproximación al diagnóstico y un poco de lo que es el principio de tratamiento de estas patologías. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque la patología lumbar es altamente frecuente en la práctica clínica asistencial, tiene un alto costo sanitario, dado que es muy frecuente y requiere de muchos inversión, de muchos pacientes internados, de mucha analgesia, de mucho control evolutivo de estos pacientes, y que ya se sabe que es uno de los principales causantes de incapacidad en los pacientes en la edad activa. Ya se dice que el 80% de la población va a tener alguna consulta por un dolor lumbar alguna vez en su vida y que el 15% de las consultas es por patología lumbar, siendo esto una patología de entidad pública, o sea que es de vital importancia fundamentalmente en los pacientes de edad activa, menores de 45 años, siendo la segunda causa de ausentismo laboral. Como sabemos, cuando hablamos de anatomía, estamos viendo la anatomía fundamentalmente la funcional, en la cual sabemos que el sector lumbar es un sector fundamentalmente de carga y que el disco y la faceta tienen la función primordial de soportar las cargas y distribuirlas a través de todo el área lumbar hacia los miembros inferiores. Tanto los ligamentos como los discos lo que hacen es distribuir estas cargas. Las facetas son el sector posterior de la columna, el cual es el segundo o el lugar secundario o la estructura anatómica secundaria que distribuye esas cargas. Entonces ya sabemos, y ya lo vamos a ir aclarando, que la patología degenerativa discal, o sea, ese proceso de degeneración artrósico discal, va a verse seguido continuamente de un proceso degenerativo facetario. ¿Por qué es importante la inervación? Porque como vamos a ver luego y como Adriana va a mostrar, el ramo medial que se ve dibujado en la imagen, que es el que le da la inervación sensitiva a la faceta, es fundamental en el dolor y en el tratamiento del mismo. Cuando nosotros hablamos de la degeneración discal, primero que nada, aclarar que es un proceso multifactorial, que lo vamos a sufrir todos. Estos elementos degenerativos se empiezan a ver después de los 20-25 años. No se sabe si está debido a microtraumatismos, a una sobrecarga crónica, a malas posturas, a la obesidad, pero se sabe que hay una predisposición genética de tener esta presencia antes o después, pero que todo esto determina una degeneración del anillo y un desgarro y la pérdida de proteoglicanos y de agua en el disco. Como vemos, estos son todos los elementos multifactoriales que determinan este proceso degenerativo normal y esperable de los pacientes. Acá, cuando nosotros vemos pacientes, vamos a ver fundamentalmente imágenes. Vamos a ver que las placas son el primer elemento a ver, luego la tomografía, que está fundamentalmente indicada para ver la artrosis facetaria y los elementos de sobrecarga, y después la resonancia, que es lo que nos va a mostrar la imagen que pierde líquido, los discos que se van a ver más oscuros, como vamos a ver después, la presencia de quistes, de derrame articular, o de muchos elementos imagenológicos que nos van a indicar elementos de artrosis o de degeneración discal. Es fundamental y nunca perder el foco de lo que es la clínica en los pacientes, porque los pacientes pueden venir con imágenes, como dijimos, de degeneración discal, pero sabemos que como esto es normal, podemos entreverar o mezclar o pensar que lo que vemos en las imágenes son los causantes del dolor, y no siempre es así. Como vemos esta imagen de un paciente que le duele todo el cuerpo, ¿eso se puede ver a un disco? Seguro que no. Entonces los pacientes se pueden presentar con lumbalgia, con los dolores radiculares, con los síndromes facetarios, que es el dolor típico que aumenta la hiperextensión que pasa en los pacientes jóvenes, la historia de claudicación neurogénica
y que es fundamental examinar a los pacientes para topografiar el dolor. Cuando nosotros hablamos de artrosis facetaria, como yo le estaba diciendo, es el proceso normal de envejecimiento de la faceta, pero los podemos estratificar o ver grados. Como vemos acá, vemos que la faceta tiene bordes netos, bien delimitados, y en cuanto vayamos avanzando, vemos facetas más grandes, con bordes más escleróticos, irregulares, tanto como en la izquierda, que vemos grandes articulares sobrecargadas, como un aspecto de nube. Eso nos habla de una gran sobrecarga, una gran hipertrofia y artrosis facetaria, que puede ser muchas veces causante del dolor. Aquí vemos lo que es la faceta derecha, cómo está la imagen de geodas irregular, típica de una artrosis facetaria, y a la izquierda lo vemos con límites un poquito más netos, aunque tenga una artrosis, es de menor grado. Acá lo que estamos viendo es una resonancia en la cual vemos o queremos mostrar cómo es la imagen de una discopatía degenerativa. Ese proceso normal de envejecimiento, vemos cómo en los diferentes estadios se puede ver un disco normal, esto es el T2 de la resonancia, vemos un disco alto, una imagen gris, en contraposición del disco L5-C1 que está pinzado, lo vemos negro, deshidratado, degenerado, y la presencia de un GIS, que es una parte de ruptura del anillo del disco. Entonces vemos como un mismo paciente puede tener diferentes estadios evolutivos, siendo generalmente los estadios más inferiores, los más cercanos al sacro, los que primeros en mostrar degeneración discal. Acá vemos lo mismo, como los discos lumbares elevados tienen discos altos con discos grises sin degeneración, y vemos como un disco L4 L5 tiene elementos degenerativos, pinzado y con el disco más negro, como decimos nosotros. Aquí lo que vemos es el corte axial del mismo paciente que vimos en el sagital recién. Y acá vamos a hablar un poquito de lo que es la patología herniaria. La patología herniaria es cuando el núcleo del disco es expulsado hacia la parte posterior. Se topografía fundamentalmente su localización en medianas, posterolaterales, foraminales y extraforaminales, como están en la imagen. Las anteriores no tienen relevancia clínica, así que no le vamos a dar mucha trascendencia. Lo que sí destacar que las foraminales y las extraforaminales son las que son más accesibles de la cirugía endoscópica, porque el abordaje es prácticamente directo en la vía extraforaminal. Acá lo que vamos a ver es intentar en contrapartida ver lo que es un espacio, un foramen, esto es el nervio, y esto se le llama neuroforamen. Vemos un foramen que está libre de los lados, del lado derecho y del lado izquierdo está libre, pero si vamos al disco L4, L5, vemos cómo está ocupado en su totalidad por una protrusión de base ancha o una pequeña hernia que está ocupando el foramen izquierdo L4, L5. Para hacer la asimilación de la imagen de la izquierda con la imagen de la derecha, en la cual vemos la hernia sobre el lado izquierdo, apretando la raíz nerviosa izquierda. Aquí lo que vemos es, solamente para comparar, una voluminosa hernia L4, L5, que vemos acá, y que en el sagital se ve en este sector. Otra voluminosa hernia, L5-C1, una hernia un poquito de menor entidad en L4, L5. Entonces, ¿cómo se tratan estas patologías? Siempre se escalona. Periodos de reposo, analgésicos, después fisioterapia, terapias alternativas, dejando en una segunda instancia o una tercera instancia los bloqueos o la terapia del dolor, lo que son las infiltraciones de columna. Para así ser el último de los elementos, las indicaciones quirúrgicas. ¿Cuándo planteamos una cirugía? Cuando el paciente transcurre todas las vías terapéuticas y no logra un alivio. Ahí se empieza a pensar en un paciente quirúrgico, y ahí sí se va a pensar cuál es la mejor táctica, sea endoscópica o sea abierta. Solamente para tener un caso clínico, un paciente para así terminar, 48 años, un paciente con dolor intenso, crónico, no ciático, o sea, no radicular, así que descartamos o pensamos que no es una patología herniaria, que aumenta la hiperextensión sin nada neurológico, que requiere internación con analgesia continua. Entonces podríamos estar pensando más en un sufrimiento facetario, un sufrimiento discal o un sufrimiento herniario. Las radiografías, como vimos, lo único que nos va a decir es
la discopatía, o sea, la disminución de la altura de los discos, el 4C5 y el E5C1, y podemos ver lo que es esta nube, que vendría a ser esa parte de esa artrosis facetaria, pero que hay que completar el estudio. Y lo vamos a hacer con una resonancia, en la cual sabemos que tiene una sobrecarga facetaria con líquido dentro de la articulación, pudiendo corresponder a la misma clínica de ese paciente. Y vemos que el espacio donde está el saco dural no está libre, no tiene ninguna hernia. Vemos cómo está totalmente libre tanto en el sagital como en el central, como en el axial. Entonces, ¿qué es fundamental en estos casos? Hacer un match entre los síntomas y las imágenes. Como dijimos, no operamos imágenes, lo que vamos a hacer es tratar pacientes que tienen diferentes sintomatologías. Y es fundamental en la mínima invasión, tanto en la endoscópica como en la radiofrecuencia, la termonecroplastia, la risolisis, tener identificado el lugar exacto para así la terapéutica ser mucho más eficaz. De nuevo, muchas gracias por la invitación, espero no verlos aburridos y como siempre quedo a las órdenes, un saludo.